En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Muy buenos días en este tiempo que vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, especialmente el libro de Lucas. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Hoy vamos entonces a iniciar el estudio del Evangelio según San Lucas. Quiero entonces leer con ustedes el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La tradición enseña que Lucas, que fue compañero del apóstol Pablo, escribió este libro, el Evangelio según San Lucas, aunque él no fue de los discípulos originales que anduvieron con el Señor. Lucas era un historiador, un hombre que le gustaba investigar las cosas, acucioso, investigaba, se procuraba él siempre que lo que iba a escribir era fidedigno, así como él lo declara en el prólogo, que él dice que investigó con diligencia todas las cosas desde su origen y se las escribió a Teófilo. Entonces iniciamos este estudio del libro de Lucas. No se menciona en ninguna parte del Evangelio, según San Lucas, que él fue el escritor, pero la tradición, todos los teólogos, los que al principio recopilaron el canon, están todos de acuerdo que Lucas, el médico amado, que también era un historiador, un excelente escritor, un erudito, él fue el autor de este libro. El contenido de este libro, pues ya todos sabemos que el propósito principal es que explicar, como él dice en su prólogo, en el inicio del Evangelio, explicar por orden los acontecimientos que fueron ciertísimos, tanto para Lucas como para los escritores del Nuevo Testamento y para los discípulos que el Señor llamó para estar con Él, para enviarlos a predicar. El propósito de estos 4 evangelios es que la gente, los que van a leer el evangelio, los evangelios, tengan una idea clara cómo es que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, nacido de mujer, y cómo es que el Señor creció e inició también su ministerio predicando las buenas nuevas de salvación. Los requisitos que demanda Dios para que una persona, al escuchar las buenas noticias de Dios o el Evangelio, se convierta al Señor y sea salvo por la fe que es en Cristo nuestro Dios.
Entonces, ese es el contenido, pero digamos, Mateo escribió especialmente a los judíos, cita muchos textos del Antiguo Testamento para demostrar que Jesucristo es el rey que Dios había prometido a los israelitas en toda la historia del Antiguo Testamento. Y entonces ese es el propósito principal de Mateo. Pero Lucas, siendo él un gentil, porque se cree que él era originario de Antioquía, siendo él un gentil, escribió para los gentiles. Y entonces el propósito principal de Lucas es que los gentiles escuchen, lean, entiendan y comprendan el Evangelio y sepan que la salvación que el Señor ofrece se la ofrece no solamente a su pueblo Israel, sino que la predicación del Evangelio y la salvación es una expresión del amor universal de Dios hacia toda la humanidad. Así que Lucas escribió principalmente para los gentiles. Más o menos la fecha en que escribió Lucas este evangelio es más o menos en el año 70, del año 70 o 80, aunque no se hace alusión a la destrucción del templo y al asedio que fue sometido en la ciudad de Jerusalén. Se cree que entre los años 70 y 80 Lucas decidió escribir este evangelio, y también en ese mismo año en que escribió este evangelio, Lucas también escribió el libro de los Hechos. Los eruditos dicen que el libro de los Hechos fue escrito poco a poco a medida de que Lucas acompañaba al apóstol Pablo. Él llevaba un registro de los acontecimientos, de cómo llegaban de país a país, de ciudad a ciudad, y cómo proclamaban el mensaje del Evangelio y los incidentes más importantes que se narran en el libro de los Hechos. Lucas escribió 2 libros. El libro más amplio, más largo en cuanto a escritura es el libro de los Hechos. Y escribió también el libro, el Evangelio que nosotros llamamos Evangelio según Lucas. En el capítulo 1 del libro del Evangelio de Lucas, él escribe a un noble. Se supone que era una persona importante, algún dirigente político de los romanos. A Lucas le llama excelentísimo, que es un término que se usaba para dirigirse a dignatarios, a personas importantes, principalmente del gobierno romano. Entonces, este libro va dirigido a este personaje, llamado Teófilo. Lucas le escribe a Teófilo porque Teófilo creía en el Señor, era discípulo del Señor, pero Lucas quería que Teófilo conociera de una manera correcta y lógica los acontecimientos de la historia de la vida de Jesucristo, su nacimiento, su crecimiento, en el momento en que él empieza su ministerio, y también quería que Teófilo conociera toda la obra evangelística y misionera que realizó Jesucristo nuestro Señor.
que conociera de sus enseñanzas, que conociera también de cómo fueron las circunstancias de su apresamiento, de su juicio y de su muerte en la cruz y también de la resurrección. Así que 2 libros escribe Lucas dirigidos o dedicados a Teófilo: el Evangelio y también el libro de los Hechos, que es una continuación del Evangelio que escribió Lucas. Así que se compaginan porque el libro histórico del libro de los Hechos es un relato de cómo nació la iglesia, cómo el Señor previamente envió a sus discípulos después de su resurrección a predicar el Evangelio. Es el libro donde se habla de la recepción del Espíritu y de poder para que la iglesia pudiera predicar el mensaje de las buenas nuevas y que para que se manifestara también lo que es el poder de Dios, como dice Pablo, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, y para narrar cómo fue el nacimiento de la iglesia, cómo la iglesia se expandió por todas partes y cómo los apóstoles predicaron el Evangelio, y se narra la vida de 2 apóstoles más destacados, que es el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo. Entonces vemos que como Lucas era un historiador, aborda precisamente con ese espíritu acucioso que caracteriza a los historiadores, aborda estos temas del Evangelio, de Jesucristo y de la iglesia. Bien, vamos entonces a estudiar el Evangelio según San Lucas. El capítulo 1, del versículo 1 al 4, empieza con un prólogo que nos habla de la intención del escritor, el por qué él escribe estos acontecimientos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Lucas era consciente de que había muchas personas que habían escrito algunas cosas importantes, tal vez parábolas, enseñanzas puntuales del Evangelio, y había mucha literatura que hablaba de lo que Cristo había hecho. Entonces él reconoce que habían muchas personas. Probablemente ya circulaba el Evangelio según San Marcos, porque según los eruditos, Marcos es el primer evangelio que se escribió. Pero también habían muchos otros que sin haber sido inspirados o guiados o impulsados por el Espíritu Santo, habían escrito partes, relatos, palabras que Jesucristo había impartido a sus discípulos al principio. Entonces él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, Lucas dice que él también va a escribir, y que principalmente va a escribir lo que los apóstoles originales, los que fueron llamados, los que fueron testigos, los que vieron y oyeron las enseñanzas de Jesús, los que palparon al verbo de la vida, a Cristo mismo, ellos habían predicado el Evangelio, ellos habían oído las palabras del Señor. Entonces, Lucas habla que la fuente principal
de conocimiento que él había obtenido venía de los labios de aquellos apóstoles originales, porque dice, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él acude a la autoridad de los apóstoles originales que ciertamente establecieron la iglesia y la doctrina de la iglesia y enseñaron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lucas anduvo siempre, bueno, tal vez no siempre, pero Lucas acompañó al apóstol Pablo en muchas ocasiones. Él estaba siempre con Pablo. Lucas era un médico, Lucas era un científico en su tiempo, era un erudito, era un hombre muy versado en literatura y conocía muy bien el griego clásico que se escribía y se enseñaba y leía en aquella época. Entonces, Lucas dice que él investigó los hechos, porque eso es típico y es característico en todos los historiadores. Los historiadores tienen ese don, esa curiosidad de conocer fidedignamente los hechos históricos que han acontecido. En las bibliotecas públicas y en las librerías podemos encontrar nosotros una gran cantidad de libros que hablan de la historia del desarrollo de la humanidad. Aquí tenemos a un historiador investigando y tratando de poner en orden, después de recabar datos fidedignos, lo que había sucedido respecto a Cristo y al Evangelio. Entonces me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia, él era un historiador que investigaba con diligencia. Al día de hoy, Lucas goza de una reputación de ser uno de los historiadores más importantes y más exactos. Los historiadores seculares, cuando quieren hablar sobre la época en que le tocó vivir a Cristo y le tocó vivir a Lucas y cómo al principio de la iglesia se desarrolló, esos historiadores recurren a la fuente de Lucas, que son estos dos libros, porque Lucas goza actualmente de que fue un historiador exacto, que él investigaba con diligencia los acontecimientos. A mí, yo me imagino que Lucas tenía su mesa llena de datos, lleno de extractos de literatura y de datos de su investigación que con diligencia había hecho. Fue y entrevistó a muchos de los discípulos originales. Seguramente entrevistó a María, la madre de Jesús, y a todos aquellos personajes que fueron testigos del ministerio, de las enseñanzas, de la vida de Cristo, de su muerte y de su resurrección. No olvidemos que Lucas estuvo con Pablo y que Pablo declara que recibió el conocimiento del Evangelio y de todo lo que hizo Cristo directamente de la boca de Jesucristo. Él declara que no fue instruido por boca de hombres, no fue instruido por hombres, sino que por revelación de Jesucristo, él recibió el conocimiento del Evangelio. Así que Lucas es un historiador muy exacto, es un historiador muy responsable que
tenía en alta estima de relatar los hechos verdaderamente así como ocurrieron. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Por eso encontramos que aquí él habla del nacimiento de Juan y después habla del nacimiento de Jesucristo. Se va al origen, al principio, cómo nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice aquí, me ha parecido, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo había sido instruido. Era un discípulo amante de la verdad. No sabemos si Teófilo mandó alguna carta a Lucas para averiguar de una mejor manera los acontecimientos que habían ocurrido respecto a Jesús, o simplemente Lucas tomó la iniciativa. Probablemente Teófilo le había enviado alguna carta donde le hacía preguntas. Por eso es que Lucas investigó diligentemente, entrevistó a los personajes, a los testigos, a los que vieron a Jesucristo y le oyeron sus enseñanzas y vieron los milagros y prodigios y sanidades que hizo. Entonces de eso se trata este evangelio, un relato de la vida de Jesús, de su obra, de su muerte redentora en la cruz, de su resurrección y su ascensión al cielo, donde Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Este es entonces el prólogo. Esta es la intención que se manifiesta del escritor, de este historiador sagrado que es Lucas. Así que, amados hermanos, iniciamos este estudio fascinante del Evangelio escrito por el historiador Lucas, guiado por supuesto, Lucas inspirado por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo. Lucas fue e investigó al principio todas las personas relacionadas con la vida de Jesús, con su obra. Fue entrevistando a los discípulos originales, a los apóstoles. Le hizo muchas preguntas también al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo había sido instruido directamente por medio de Jesucristo, según lo relata en la epístola a los Gálatas. Bien, entonces mañana continuaremos estudiando el libro de los Hechos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo espero que usted esté siempre esperando estas enseñanzas para que vayamos leyendo y estudiando lo que Lucas dijo, que es el orden de los acontecimientos que ocurrieron. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186.
504-9802-6186.